Tu micrófono, César, no se te escucha. Ahí está, ¿listo? Vámonos. Gracias. Les damos la bienvenida a todos a este espacio de diálogo con quienes aspiran a ser juzgadores y juzgadoras federales. Agradecemos profundamente la disposición de Aristóteles Vera, que hoy nos acompaña para conversar de manera abierta y transparente. Mi nombre es César Zafra, de la Confederación Cívica, y permítanme explicar brevemente la dinámica de este diálogo. La sesión tendrá una duración de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, la candidatura tendrá 3 minutos para presentarse. Posteriormente, iniciaremos el desarrollo de 2 bloques de preguntas detonadoras, cada uno de 10 minutos. Las preguntas detonadoras surgen de los 4 ejes de la agenda cívica, que son participación ciudadana, derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz, y medio ambiente saludable. Cada eje cuenta con una urna que contiene preguntas propuestas por organizaciones de la sociedad civil especializadas en esas áreas. Durante la sesión, la candidatura elegirá una urna para sustraer su primer pregunta y más adelante se repetirá el proceso para la segunda. Estas preguntas serán formuladas directamente por representantes de las organizaciones de la sociedad civil presentes. Al final de los planteamientos, la candidatura contará con 5 minutos para emitir un mensaje de cierre. Es importante recordar que el objetivo de estos diálogos es conocer las posturas de las candidaturas respecto a la protección, progresividad y expansión de los derechos humanos, en especial para mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, migrantes, comunidad LGBT, infancias y adolescencias. Desde Cívica, Querétaro, reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento de los derechos colectivos y difusos y con una justicia que aplique la Constitución y los tratados internacionales para garantizar la dignidad de las personas. Finalmente, les compartimos que tanto organizaciones de la sociedad civil como académicos estarán evaluando estos diálogos. Con los resultados elaboraremos un informe que derivará en un semáforo de candidaturas, el cual será público antes de la jornada electoral del 1 de junio. Les recordamos que para esta sesión se está transmitiéndose en vivo a través de nuestras redes sociales. Si por algún motivo el tiempo se extiende, la sesión se cerrará automáticamente pasados 39 minutos. Dicho esto, damos inicio formal a la sesión y le pedimos a la candidatura que nos comparta su presentación personal en un máximo de 3 minutos. Adelante, Aristóteles. Muchas gracias. Y me presento. Soy Jorge Aristóteles Vera Martínez. Antes que nada quiero agradecer mucho a este espacio que se nos permite, en donde se nos permite exponer y presentarnos ante un foro muy importante para que puedan conocernos y acercarnos a toda la ciudadanía. Básicamente, como lo asenté en la información que subí al INE, soy licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y cuento con diversos cursos de especialización, además de diplomados y cursos en general. Por decir algunos, bueno, tengo una certificación para actuar como asesor en materia de extinción de dominio. Cuento con diplomados en juicio de amparo, derecho fiscal, corporativo, derecho concursal, de función jurisdiccional, entre otros. He participado en diversos seminarios sobre derecho constitucional tributario en el Reino de España y en los Estados Unidos mexicanos, seminarios sobre interpretación constitucional. He tomado cursos de especialización de derecho de las telecomunicaciones, actualizaciones legislativas en materia administrativa, penal, amparo, civil, fundamentos del derecho fiscal mexicano, la oralidad en el proceso mercantil, ley contra el lavado de dinero, justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y tengo los cursos para generar espacios libres de violencia y el curso de género como herramienta para la igualdad. También durante muchos años participé en los programas anuales de capacitación para asesores jurídicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, y con relación a mi trayectoria, pues siempre he estado comprometido con la justicia social. He llevado la defensa de muchos asuntos, muchos de ellos llegaron a la Corte, se fijaron precedentes importantes, entre los que se pueden destacar
promociones de amparo en los que se reclamaba la inconstitucionalidad de preceptos que ordenaban la baja de militares por padecer VIH, cortes y ajustes de facturación por consumo de energía eléctrica, ajustes de pensiones del ISSSTE, cargos indebidos a tarjetas de crédito, negligencias médicas, procedimientos administrativos de ejecución, procedimientos en materia aduanera, responsabilidad administrativa. He fungido como representante especial para personas menores de edad, retención de migrantes en estaciones migratorias, defensa de personas en condiciones de vulnerabilidad en términos generales. En el ámbito de gobierno he ejercido funciones en el SAT, en el Instituto Federal de Defensoría Pública, en juzgados federales y en tribunales colegiados de circuito. Y en el sector privado he sido asesor jurídico de la Cámara Nacional de Comercio, asesor en comercio exterior, gerente jurídico de grupos corporativos y también he fungido como litigante independiente. He participado activamente en programas de asesoría jurídica en televisión y radio, expositor de diversas conferencias y he elaborado en algunas ocasiones artículos jurídicos en revistas de circulación nacional y soy docente en materia de medios de defensa constitucional, juicio de amparo y derecho fiscal. A grandes rasgos es la presentación que ofrezco para todo el foro y bueno, estoy a la orden. Muchas gracias, candidato. Antes de dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas, quiero dar cuenta de la presencia de Estefanía Biondi, representante de la QM 21, y de Walter López, vocero del Frente Queretano por la No Discriminación y el Estado Laico. Hola, pues bien, candidato, están los 4 ejes de la agenda: derecho a la ciudad, seguridad, justicia y paz, medio ambiente saludable y participación ciudadana. ¿De cuáles de estos ejes quiere que saque la pregunta? Si lo tienen a bien, me gustaría que sean ustedes los que elijan los temas, si no hay inconveniente. ¿Te parece derecho bien? A la ciudad, por favor. Exacto, estando Estefanía aquí, que es de la QM 21, nos vamos por derecho a la ciudad. Claro que sí. Es precisamente una pregunta de la Coalición Ciudadana por la Movilidad Sostenible de Querétaro, la QM 21, en un escenario. Es una empresa inmobiliaria adquiere terrenos originalmente ejidales y posteriormente se presume que obtiene cambios de uso de suelo a través de actos de corrupción con autoridades municipales, lo cual genera una expansión urbana desarticulada y contraria a los planos de ordenamiento territorial. La pregunta es, ¿qué papel considera usted que debe jugar el Poder Judicial para garantizar el cumplimiento del derecho a la ciudad, la legalidad urbanística y la función social del suelo frente a los intereses inmobiliarios? Bien, como punto de partida, quiero precisar que preferí que ustedes decidieran el tema debido a que todos los derechos involucrados por los temas que aquí se involucran implican una coexistencia, ¿no? Esto es acorde al artículo 1 constitucional, ¿no? Es decir, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos. Y esto se establece constitucionalmente con base en 4 principios, que son la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad del derecho. Entonces no podríamos hablar de un tema haciendo de lado algún otro. Por eso, reitero, preferí que ustedes lo eligieran. Y en relación al tema de la ciudad, pues también no debemos soslayar que en un contexto general, el derecho a la ciudad necesariamente involucra precisamente aspectos relacionados con el derecho a la movilidad en contextos urbanos, desarrollo urbano, ordenamiento territorial, integración sociourbana de asentamientos humanos irregulares, derecho a un ambiente sano, vivienda digna, cultura, en fin, ¿no? También es importante precisar que la creación del orden jurídico en estos ámbitos no corresponde propiamente a un juez, esto corresponde al poder legislativo. Y la labor de los jueces y de magistrados de amparo se limita
a planteamientos concretos en los que, vía amparo, las partes que se consideren afectadas por una alta autoridad planteen sus demandas. Ahora bien, es importante mencionar que un juzgador necesita de herramientas para resolver los asuntos que son sometidos a su consideración, ¿sí? Es decir, necesita encontrar instrumentos, lineamientos legales, constitución, leyes, convenciones, jurisprudencia, doctrina, para poder resolver un determinado asunto. Y finalmente quiero precisar que como jueces de amparo hay dos momentos para proteger ciertos derechos, que son, uno es mediante la suspensión de los actos, mediante una medida provisional, y después mediante una sentencia. Ahora bien, con relación a la pregunta, fíjense que justamente hace pocos, 2 o 3 semanas, estaba yo analizando un tema en el cual me pareció muy importante atraer algunos criterios que ha fijado la Corte, precisamente relacionados con el planteamiento directo de la pregunta. Fíjense que hay un amparo que resolvió la Corte, amparo directo 25 del 2018, sí, era 25 de 2018, si mal no recuerdo, en donde una empresa obtuvo una autorización de la Secretaría del Medio Ambiente para la construcción de un número importante de viviendas, en el cual la Procuraduría Ambiental y el Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, ante una denuncia ciudadana, interpuso precisamente, bueno, donde se le informa que existía ya, en donde se había autorizado, existían muchos conjuntos habitacionales, y se promovió una demanda de nulidad, y esta Procuraduría, lo que resuelve ese asunto en particular, es que, o lo que resolvió la Corte, es que las Procuradurías tienen la legitimación para acudir al amparo en representación de la ciudadanía. En el caso concreto, es importante que si estamos hablando de ejidos, evidentemente con el cambio de uso de suelo y todo esto, no es un tema, desafortunadamente hay muchas autorizaciones que se dan, es decir, SEDATU puede dar una autorización y se puede hacer cambios de uso de suelo, pero no quiere decir que por el solo hecho de expedirlas, pues esto sea un procedimiento legal o legítimo. Digo, finalmente todos los actos administrativos, hay que recordar, son válidos hasta que no se declare su nulidad. Pero en atención a esto que comentan, creo, primero es, antes de afectar a un ejido, a un ente ejidal, pues obviamente deben ser escuchados. No puede uno simplemente llegar y dar una autorización y cambiar un uso del suelo. Aquí interviene todo un entorno, todo un bloque de derechos que protegen al ejido, ¿no? En el cual, pues, finalmente debe ser escuchado por medio del comisariado, de la asamblea. Todos los acuerdos que afecten la tierra ejidal deben ser previamente autorizados y acordados no tan solo por el comisariado, es decir, un comisariado, pues, que son unas cuantas personas, 3 personas por lo general, no pueden acordar afectación de toda una tierra ejidal si no cuentan con una aprobación de la asamblea. Y además hay limitaciones constitucionales per se, ¿no? Que hay tierras, hay solares que no pueden ni siquiera ser transmitidos, ¿no? Son imprescriptibles, inalienables. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque simplemente ante una situación en la cual se ve afectado un ente agrario, pues simplemente debemos proteger esa institución de manera prioritaria, ¿no? Y esto se hace a través de ciertos principios que también están inmersos en todo este tema del derecho a la ciudad. Tenemos herramientas, los jueces, es decir, si bien tenemos que atender a la litis que se nos plantea, creo que sí podemos resolver todos los temas, siempre bajo una premisa de un principio de transversalidad, un análisis integral de todo el contexto, cuidando también el principio precautorio, es decir, que nos da
la investigación, lo más avanzado, el principio indubio pro natura, es decir, ante disposiciones encontradas, tenemos que privilegiar los aspectos donde se proteja más el aspecto de naturaleza. El principio también de protección a la gente más vulnerable, en este caso, pues, bueno, estamos hablando de un ente ejidal, y aspectos también bien importantes, ¿no? Que es el principio hay uno que se le conoce como equidad intergeneracional, ¿no? Es decir, no solamente estamos protegiendo, no solamente se debe buscar la protección con base en lo que el orden de hoy se establece, sino hacia las futuras generaciones, ¿no? Siempre también respetando el principio de progresividad, entre otros, ¿no? En términos generales, reitero, habría que ver las constancias del caso, pero la perspectiva o el análisis que debe tomarse en consideración para resolver ese tipo de asuntos siempre será protegiendo primero el ente del ejido, verificando que el bien pueda ser cambiado de uso de suelo, que exista un acuerdo de una asamblea, y si no lo hay, pues evidentemente como juez no podría uno permitir ese cambio de uso de suelo. Esa sería la respuesta en general. Muchas gracias, candidato. ¿Algún comentario por parte de la mesa? Estefanía, Walter. No, sí, sí, se puede. Gracias por la respuesta muy articulada, candidato. Ha mencionado la Procuraduría de la Ciudad de México. En Querétaro también tenemos una entidad que se llama PEPMADU, establecida por el Código Urbano, que pero está muy lejana de la ciudadanía y no sé cuánto sean eficaces las medidas que toma. ¿Qué cree que deberíamos de hacer para acercar esa entidad a la ciudadanía? ¿Para acercar, perdón? Sí, la PEPMADO a la ciudadanía. Me llama mucho la atención que usted dice que podría representar a la ciudadanía en un juicio, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué podríamos hacer en Querétaro para tener ese acercamiento entre PEPMADO y ciudadanía? Dice que hablando de eso también hay otro supuesto muy importante que fue de hecho un punto. Hay que recordar que el derecho a la ciudadanía todavía no lo tenemos legislado, son conceptos que vienen desde la ONU y que hemos ido recogiendo, y ya la Ciudad de México ya lo metió en la Constitución, pero no está desarrollado, ¿no? Entonces, el tema de la ciudadanía lo tenemos que ir recogiendo de distintos lugares para poder aterrizarlos en los casos concretos. Hay también una sentencia yo la considero muy trascendente, que precisamente también es un amparo directo en revisión, no recuerdo honestamente el número ahorita, pero donde también habla de la legitimación procesal para defensa de derechos ambientales y territoriales en contextos urbanos. Y la Procuraduría del Medio Ambiente, también de la Ciudad de México, promovió un amparo en nombre de los habitantes en los que se reclamaron actos de zonificación, de uso de suelo, de impacto urbano, construcción de obras. Esto fue en la alcaldía Álvaro Obregón, y la Corte ya reconoció esa legitimación. Entonces, ahorita con las preguntas, tan solo del tema, surgen ya por lo menos dos precedentes de la Corte, en donde ya ha dicho que este tipo de instituciones tienen legitimación. Entonces, ante el problema que tenemos ahora es cómo hacemos que este ente haga caso a la ciudadanía, porque tenemos muchas veces una cerrazón, pero a lo mejor ni siquiera es propia de la cerrazón per se, sino del desconocimiento de la posibilidad de acudir mediante estos instrumentos, ¿no? Es decir, finalmente esto se asemeja a la figura del amicus curiae, ¿no? Es decir, cualquiera puede venir y pedir una defensa. Y en este caso, a mí se me ocurre es que como instituciones, como organizaciones no gubernamentales, soliciten a esta dependencia que intervenga en su representación.
de alguna manera para vincular a esta dependencia a que pueda instar, ¿no? Es decir, mira, X dependencia, te informo que tú tienes la facultad en nombre de la ciudad, de la ciudadanía, de la colonia o de algún sector, tienes toda la facultad para impugnar todas las cuestiones que correspondan y que causen un impacto ambiental al medio, a la urbanización, ¿no? Y es viable que lo hagan. Y la Corte ya reconoció la posibilidad y la legitimación para que este tipo de instancias acudan en defensa de los derechos de la ciudadanía. Entonces lo que yo considero es precisamente mediante una solicitud se vincula, porque pues esa solicitud se le tiene que dar respuesta, y es una respuesta fundada y motivada, no es simplemente decir, pues, no quiero, ¿no? Es decir, tiene al estar legitimada una autoridad, eso también no implica una cuestión de mera decisión arbitraria o reservada de si intervengo o no, implica toda una serie de derechos y obligaciones de la autoridad. Es decir, si su función es proteger, por ejemplo, el medio ambiente contra los actos de urbanización, pues tienen toda la legitimación para intervenir, y eso no solamente le da la legitimación per se, le da la obligación de hacerlo, ¿sí? Yo creo que esa es la vía que como ciudadanos tienen para poder de alguna manera vincular a estas autoridades para que intervengan. Gracias. Muchas gracias, candidato. ¿Quieres que le sigamos abundando, Estefanía Walter, o pasamos a otra pregunta? Pasamos por la cuestión de tiempo, César. ¿De qué eje, candidato? ¿O nos seguimos? El que gusten, en verdad. Aprovechamos, Estefanía, aquí. También de la Coalición de Movilidad Sostenible de Querétaro 21, es un escenario, dice, algunas de las políticas públicas impulsadas por el gobierno municipal provocan procesos de gentrificación que expulsan a las personas de bajos recursos y habitantes originarios hacia la periferia urbana, deteriorando su acceso a servicios, transporte y oportunidades laborales. La pregunta es, ¿cuál considera que debe ser la respuesta del Poder Judicial ante una posible acción legal que argumenta la violación del derecho a la ciudad, la no discriminación y el principio de equidad territorial? Muy bien. Me tendría que remitir al inicio de la intervención. Reitero, un juez no puede ir más allá de lo que se le plantea, ¿sí? Eso es muy importante. Y también quiero reiterar, esto no corresponde a los jueces, corresponde a la autoridad legislativa. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos casos? Primero hay que ver cuál es el contexto, qué es lo que se está planteando, para poder de ahí generar, mediante las herramientas o principios que ya esbocé de alguna manera, poder estructurar adecuadamente una sentencia, pero pues se tienen que dar las herramientas, las cartas. En el caso del ordenamiento territorial, bueno, la finalidad de todo esto, hay que recordar que la Asamblea General de la ONU define a la ciudad como un ente colectivo, ¿no? Intergeneracional. Y este es análogo a un medio ambiente sano, ligado a un desarrollo sustentable, y lo señala inclusive la ONU como un bien común, esencial para la calidad de vida de habitantes presentes y futuros. Y hay un punto que yo considero trascendente, que es para ocupar ciudades justas, inclusivas y sostenibles. Entonces, precisamente creo que esa base o esos principios que recoge la ONU tienen que ser planteados primero por las personas afectadas o que tengan los derechos involucrados, bajo esas premisas, para que un juez pueda, con esas herramientas, y usando, reitero, esta
este principio, sobre todo de transversalidad y de equidad intergeneracional, poder abordar esos temas, ¿sí? Es decir, poder llegar a ver, la vivienda digna está establecida constitucionalmente, una ciudad inclusiva, sostenible, justa, no me vayas, no me desplaces por el solo hecho de mi situación económica. Esto es discriminatorio, pero, reitero, debe ser planteado, es importante el planteamiento, siempre. También, hace un momento, también comenté, es decir, hay formas también de evitar un daño. Apenas está la orden o el oficio o donde yo vea una afectación, también la oportunidad de acudir en la demanda y el momento en el que se acude es bien importante, porque hay que ver que tenemos también como jueces la figura del juicio de amparo en donde hay suspensiones. Es decir, no podemos permitir que la afectación ya esté. Puede haber una orden, pero no esté ejecutada. Entonces, si tenemos argumentos para decir, mira, no me puedes desplazar, no puedes hacer este reordenamiento urbano, hay que recordar también que los ordenamientos urbanos, volvemos a los temas de los principios. Cuando existe un encuentro o una contradicción entre una norma o una atribución municipal, hay que recordar que el ordenamiento urbano, pues, finalmente corresponde al municipio, en el artículo 115, fracción quinta de la Constitución, pero puede ser que en ese ordenamiento encuentre aspectos que violen, por ejemplo, lo traigo a colación, una ley de equilibrio ecológico, medio ambiente, o que violente un derecho de una persona que a lo mejor tiene, no sabemos si estableció ahí su casita porque tiene su terreno que a lo mejor compró, o no lo sé. Es decir, muchas circunstancias particulares en el cual puede haber en los actos de la autoridad un verdadero choque, ¿sí? Entre distintas normativas o distintas disposiciones. Por eso es que también bajo un principio pro natura o en pro de las personas que están más desprotegidas, dadas sus condiciones socioeconómicas, se suspendan los actos de inmediato, a efecto de no causar en ese momento una afectación. O si están siendo afectados, bueno, y hay una orden de desplazamiento, creo que la figura correcta, reitero, es pues invocar que un derecho a la ciudad es un bien común, esencial, para una calidad de vida de habitantes. Partiendo de ahí, creo que se da a los jueces una herramienta bien importante. ¿Por qué? Porque, reitero, el derecho a la ciudad no lo tenemos explorado, no lo tenemos definido, no lo tenemos desarrollado, no existe jurisprudencia suficiente, no existen bases todavía para poderlo desarrollar. Entonces, definitivamente siempre será importante el planteamiento que se haga para que podamos, como jueces, emitir una sentencia protectora de esos derechos. ¿Sí? Esa sería la respuesta. No sé si abordé. Muchas gracias. Si no es así, háganmelo saber y complemento, por favor. El tema es que ya estamos bien cortitos de tiempo. No sé si quieres complementar algo, Estefanía, o bien ya pasamos prácticamente a la última etapa. No, por tiempo creo que conviene pasar a la última etapa. Sí, y gracias por la respuesta. Muchas gracias, candidato. Pues bueno, tu último mensaje, tu llamado al voto, si es posible que des a conocer tus redes sociales. Sí, pues básicamente quiero dar un mensaje que la verdad me ha preocupado mucho de lo que he visto. Es muy importante que la gente se informe, que ingrese a la página del INE, verifique perfiles, verifique competencias, que agudice los sentidos, para no caer en falsos discursos mesiánicos, ni dejarse llevar por candidatos por ser los más graciosos o los que caigan bien. Creo que los jueces no debemos ser populares. La popularidad va de la mano con el dictado de una sentencia, ya sea que sea controversial y que se vuelva viral,
o novedosa, como en el caso que estamos platicando, es decir, oye, dame las herramientas y quizás te puedo dictar una sentencia donde hablemos de una ciudad justa, inclusiva, inteligente, ¿no? Pero no por hacer intervenciones pretendiendo dar imágenes divertidas, ni tampoco hay que dejarse llevar por discursos que ajustan una verdad a una narrativa para decir lo que no se es a conveniencia. Hay perfiles sumamente interesantes, algunos de carrera judicial y otros que no lo son, pero, o sea, que no son de carrera, pero no por ello dejan de ser interesantes. Pero sí creo que hay que tener cuidado cuando hay gente inclusive que puede hablar de mucha experiencia cuando no la tiene. Y es importante que se analicen perfiles, se vote por la persona con la que sientan mayor afinidad, pero siempre sobre una base objetiva y razonada, y entendiendo que la experiencia puede provenir desde cualquier trinchera. No necesariamente por ser poder judicial uno puede tener una gran experiencia, y tampoco por ser de afuera no la tiene. Es decir, cada quien en una trinchera puede tenerla. Y esto es importante porque cuando terminan las campañas, aquel que haya tenido el mayor número de votos se va a sentar en una silla y empieza la vida real, y empieza el escrutinio, las revisiones de un tribunal de disciplina, y ya no habrá discurso que valga. La única herramienta será la capacidad para juzgar, con conocimiento y con elementos. Entonces, si el poder radica en el pueblo, es importante que la gente vote este 1 de junio por el candidato o candidata que consideren más capaz y ejerza su derecho y también su obligación constitucional de votar. ¿Sí? Y mis redes sociales, si gustan ingresar a ellas, los invito a que ingresen a mi página web, aristotelesvera.mx, y ahí vienen todas las redes sociales en donde pueden ver pues todo lo que he propuesto en esta campaña, siempre bajo la premisa de que debemos privilegiar la justicia social ante formalismos innecesarios, y también bajo la premisa de que la impartición de justicia es algo serio y no debemos elegir a la gente que mejor nos caiga, sino a la gente que tenga más competencias para poder sentarse en esa silla y en ese puesto tan importante, porque una decisión puede acabar con un patrimonio, puede echar a perder una vida, puede echar a perder una situación, y ahí es donde se acaba lo mediático y el discurso. Entonces es importante que de verdad tengamos la conciencia de votar por la persona que ustedes consideren más capaz, que la ciudadanía considere más capaz. Ese sería mi mensaje. Pues muchas gracias, candidato. Muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de estar con nosotros. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias, Walter. Nos vemos en la que sigue. Gracias. Gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.